Mi exesposa, tras haber sido infiel, intentó ocultar parte de su patrimonio en cuentas en el extranjero para evitar un reparto equitativo en el divorcio. Yo decidí contratar a un perito financiero forense. El juez, al conocer la magnitud del engaño, reaccionó con severidad, me adjudicó la totalidad de los bienes ocultados y además ordenó que ella asumiera todos los gastos de mi representación legal. Mi nombre es Ethan. Todo comenzó mucho antes de que yo entendiera lo que realmente estaba pasando. Hoy, con todo ya resuelto, puedo decirlo sin rodeos, mi exesposa me engañó, ocultó activos en cuentas offshore para no dividirlos durante el divorcio, y terminó pagando caro cada intento de manipulación. Contraté a un contador forense, el juez se enfureció al descubrir el nivel de engaño, y el fallo fue demoledor, me otorgaron el 100% de los bienes ocultos y ella fue obligada a pagar todos mis gastos legales. Pero para llegar a ese punto, el camino fue largo y bastante más oscuro de lo que imaginé. Todo este desastre empezó en 2019 y recién terminó el mes pasado. En ese momento, yo tenía 34 años. Trabajo como ingeniero aeroespacial para un contratista de defensa en Arizona y llevo en la misma empresa desde que me gradué del Georgia Tech en 2013. Tengo un salario sólido, buenos beneficios y una vida bastante estable. Siempre fui ordenado con el dinero, tanto que logré pagar mi casa por completo antes de tiempo. Algunos dirían que soy un obsesivo financiero, yo prefiero llamarlo previsión. Además, tengo una debilidad muy clara, un Dodge Challenger 1970 completamente restaurado. Lo reconstruí con mis propias manos durante 3 años completos, sacrificando fines de semana, vacaciones y cualquier noción de tiempo libre. Ese auto fue originalmente de mi abuelo. Lo compró nuevo en una concesionaria de Phoenix y lo usó hasta que la transmisión falló en 1989. Luego quedó abandonado en su garaje durante décadas, acumulando polvo, hasta que él falleció en 2015 y me lo dejó. Lo desarmé pieza por pieza hasta el chasis, restauré todo lo que se podía salvar y reemplacé lo indispensable. El motor, un paquete 446 con números coincidentes, sigue empujando como una bestia. El interior conserva el cuero original, restaurado profesionalmente para que luzca exactamente como en 1970. Hoy podría valer más de $80,000, pero jamás lo vendería. Para mí no es un objeto, es historia. Conocí a mi exesposa, Madison, en un evento de networking corporativo en 2016. Ella trabajaba en bienes raíces corporativos. Siempre impecable, trajes caros, zapatos que probablemente costaban más que mi cuota hipotecaria mensual. Hablaba con soltura sobre generación de riqueza, inversiones y seguridad financiera. Para alguien como yo, naturalmente austero y enfocado en el futuro, todo eso resultaba atractivo. Salimos cerca de un año y nos casamos en 2017. La boda fue mínima, casi simbólica. Ambos coincidimos en que gastar $30,000 en un solo día era absurdo cuando ese dinero podía invertirse. Sus padres no quedaron contentos, pero Madison los convenció con el discurso de la responsabilidad financiera. Mirándolo en retrospectiva, probablemente solo quería quedarse con el fondo que habían ofrecido para la boda. Durante los primeros años, el matrimonio parecía funcionar. Ambos trabajábamos a tiempo completo, dividíamos los gastos de forma proporcional a nuestros ingresos y manteníamos cuentas corrientes separadas. Solo compartíamos una cuenta de ahorros para gastos del hogar y vacaciones. Ella ganaba bien en el sector inmobiliario y yo tenía un ingreso sólido en la industria aeroespacial. Éramos esa pareja que ahorraba cerca del 40% del salario y cocinaba todo el domingo como si fuéramos máquinas programadas. El trabajo de Madison implicaba viajar constantemente. Pasaba fuera 3 o 4 días por semana, visitando propiedades comerciales, reuniéndose con inversionistas o asistiendo a conferencias en California o Texas. Yo no lo cuestionaba. Así funciona ese sector. Además, siempre me enviaba mensajes, fotos del hotel, actualizaciones constantes, o eso creía yo. La primera señal de alerta apareció a comienzos de 2019. Noté que nuestra cuenta de ahorros conjunta había dejado de crecer. Normalmente ingresábamos unos $4,000 mensuales entre ambos, pero su parte dejó de aparecer. Cuando le pregunté, explicó que la habían pasado a un esquema de comisiones, con ingresos variables. En teoría, tenía sentido. El mercado inmobiliario comercial puede ser impredecible. Sin embargo, algo no encajaba, evitaba el tema y cambiaba de conversación con demasiada rapidez. Después vinieron las compras. Siempre había vestido bien, pero de repente comenzó a llegar a casa con bolsas de boutiques de diseñador que jamás había escuchado. Nada de Target o Nordstrom Rack. Hablamos de etiquetas que hacían que mi cerebro de ingeniero entrara en pánico. Es ropa de trabajo, decía. La imagen lo es todo con los clientes. El problema era evidente, según ella, ahora ganaba solo por comisión, pero gastaba como si hubiera ganado la lotería. No soy paranoico,
pero tampoco ingenuo. Empecé a revisar con más atención los estados de cuenta de las tarjetas. No veía nada alarmante, en parte porque siempre fue muy reservada con sus finanzas. Al tener las cuentas separadas, no tenía acceso directo a sus movimientos personales. En el verano de 2019, el discurso cambió. Madison comenzó a hablar de inversiones, de diversificación, de criptomonedas y mercados inmobiliarios internacionales. Mencionó la creación de una LLC por motivos fiscales. Todo sonaba sofisticado, lo suficientemente complejo como para que yo no hiciera demasiadas preguntas. Una noche de agosto, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada. La luz de su oficina estaba encendida. Bajé y la encontré frente a su laptop. Se sobresaltó cuando me vio. ¿Qué haces despierta tan tarde?, pregunté. Correos del trabajo. Diferencias horarias, respondió rápido. Pero la pantalla no mostraba correos. Vi claramente varios sitios bancarios abiertos, más de uno, con logotipos que no reconocía. Eso no parecen correos, dije. Solo estoy pagando unas cuentas. Vuelve a la cama, Ethan, me dijo. Me fui, pero no dormí. Algo estaba mal, aunque no lograba definir qué. Desde ese momento, su comportamiento cambió. Más reservada con el teléfono, evasiva al hablar de su día, defensiva cuando le hacía preguntas simples sobre dinero o trabajo. Todo explotó un martes cualquiera de septiembre de 2019. Salí antes del trabajo por una capacitación de mediodía y llegué a casa cerca de las 2 de la tarde. Al entrar, escuché su voz arriba. No era una conversación normal. Estaba riendo. Esa risa cómplice, cargada de intención. Me quedé quieto al pie de la escalera. No, no sospecha nada. Sí, ya lo sé. Yo tampoco puedo esperar. La propiedad de Phoenix ya fue transferida. Está a nombre de la LLC. Totalmente separada. Él no tiene idea. Sentí que el estómago se me desplomaba. Subí lentamente, cada escalón pesaba como si avanzara hacia un precipicio. Abrí la puerta del dormitorio. Madison estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. Su rostro pasó al pánico absoluto al verme. Tengo que colgar, dijo, y cortó de inmediato. ¿Quién era?, pregunté. Un compañero de trabajo. ¿En serio? Porque sonaba como si estuvieras hablando de ocultar propiedades para que yo no me enterara. Se quedó completamente pálida. Estás malinterpretando lo que oíste, dijo. Entonces explícamelo, respondí, sin levantar la voz, pero con una certeza que ya no podía ignorar. A partir de ese momento vinieron casi 2 horas que, sin exagerar, fueron la peor conversación de toda mi vida. La charla avanzó por etapas muy claras, primero la negación absoluta, después evasivas constantes, vueltas sobre lo mismo, silencios incómodos, hasta que finalmente todo se vino abajo. Entre lágrimas y excusas mal armadas, terminó confesando que llevaba más de un año manteniendo una relación con un inversionista llamado Brandon. Pero la historia no terminaba ahí. Ni de cerca. Con el correr de los minutos quedó claro que Brandon no era solo una aventura ocasional. También era su socio en un esquema inmobiliario bastante turbio. Juntos habían estado comprando propiedades, creando sociedades, abriendo cuentas en el extranjero y, básicamente, levantando un imperio financiero paralelo mientras yo pasaba mis días diseñando componentes aeronáuticos como si fuera el único ingenuo de la habitación. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Eso no es lo importante ahora, respondió, evitando mirarme. ¿Cuánto dinero?, insistí. No hubo respuesta concreta. Se limitó a decir que yo estaba exagerando, que todo se podía arreglar, que debíamos trabajar en esto. Ahí fue cuando perdí cualquier resto de paciencia. No había nada que arreglar. Me estaba siendo infiel, y además, ocultando activos. Eso no es un malentendido, es una traición en toda regla. Le pedí que se fuera de inmediato. Que armara una maleta y se marchara esa misma noche. Primero probó con el llanto. Luego vino el discurso clásico del cometí un error, seguido de la frase de manual, que Brandon no significaba nada y que quería salvar el matrimonio. Cuando eso tampoco funcionó, pasó directamente al enojo. Empezó a gritar, acusándome de exagerado, de poco razonable, de estar dramatizando. ¿Poco razonable?, le respondí. Me engañaste y escondiste dinero. Es mi dinero, yo lo gané, dijo entonces. Y ahí apareció la verdad, sin filtros. Siempre es así, cuando alguien se siente acorralado, termina diciendo exactamente lo que piensa. Saqué el teléfono y llamé a un cerrajero delante de ella. Le dije que tenía 30 minutos para llevarse lo imprescindible, porque después cambiarían las cerraduras. Esa noche se fue gritando que me arrepentiría, que no tenía idea de lo que estaba haciendo y que no sabía a qué se enfrentaba. La realidad es que ninguno de los dos lo sabía todavía. A la mañana siguiente hice la llamada más importante hasta ese momento,
contacté a un abogado de divorcio. No a cualquiera. Me tomé el tiempo de investigar y di con Daniel Harper, un especialista en divorcios de alto patrimonio, conocido por no tener piedad cuando se trataba de encontrar activos ocultos. La primera consulta fue una semana después. Entré a su oficina en el centro de Phoenix, me senté en una de esas sillas de cuero que probablemente costaban más que la cuota de mi auto y le conté todo, desde el principio. Entonces, dijo, su esposa le fue infiel y usted sospecha que ocultó dinero. No es una sospecha, le respondí. La escuché hablar por teléfono sobre transferencias de escrituras y la creación de sociedades de responsabilidad limitada. Hay dinero del que nunca supe nada. Daniel se recostó en su silla. Un hombre de unos 50 años, cabello canoso, traje impecable, con la apariencia de alguien que desayuna abogados rivales sin pestañear. Me explicó con total claridad que Arizona es un estado de bienes gananciales, todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos por igual. Si existían activos ocultos, se podían reclamar. Pero hacía falta algo fundamental, pruebas. La solución fue contratar a un contador forense. Yo ni siquiera sabía que existía esa profesión hasta ese momento. Resulta que son auténticos detectives financieros, rastrean cuentas offshore, empresas fantasma, transferencias fraudulentas y todo tipo de maniobras que suelen aparecer en divorcios conflictivos. Daniel me recomendó a Lisa Nguyen, ex investigadora del IRS reconvertida en consultora privada, con experiencia en fraude fiscal internacional y lavado de dinero. Si alguien podía encontrar el dinero de Madison, era ella. No fue barato. Solo para contratar a Lisa tuve que desembolsar $15,000, más otros $5,000 de adelanto para Daniel. $20,000 antes incluso de presentar oficialmente la demanda. Aún así, algo dentro de mí me decía que cada centavo valdría la pena. En octubre de 2019 comenzó la investigación. Lisa se puso a trabajar de inmediato. Lo primero fue exigir la presentación de nuestras declaraciones de impuestos conjuntas de los últimos 5 años. Después solicitó acceso a todos los registros, cuentas de ahorro, extractos de tarjetas de crédito, absolutamente cualquier documento financiero que tuviera nuestros nombres. Madison intentó frenar las citaciones a través de su propio abogado, Michael Foster, claramente contratado para entorpecer y dilatar el proceso de descubrimiento. Cada solicitud era respondida con una objeción distinta. Cada documento pedido era bloqueado invocando privilegios legales o excusas absurdas. Michael era el típico abogado corporativo, traje caro, cabello perfectamente peinado hacia atrás y una actitud que gritaba cobro por hora. Especialista en protección de activos, lo cual dejaba muy claras las intenciones de mi exesposa. Pero los jueces no suelen tolerar maniobras destinadas a bloquear pedidos legítimos. Después de que Michael bloqueara la tercera citación, Daniel presentó una moción para obligar al cumplimiento. Esa audiencia fue mi primer contacto real con lo desagradable que podía volverse todo esto. Presentamos pruebas claras de que Madison se negaba sistemáticamente a entregar documentación relevante para la división de bienes. Michael llegó con una lista interminable de objeciones, alegando desde privacidad hasta secretos comerciales. El juez lo escuchó durante unos 5 minutos antes de interrumpirlo. Consejero, su clienta está en pleno proceso de divorcio. No existe privacidad financiera cuando se trata de dividir bienes gananciales. O presenta los documentos o será declarada en desacato. Usted decide. Intentó pedir más tiempo, pero el juez fue tajante. Madison tenía 30 días para cumplir con todas las solicitudes o enfrentaría cargos por desacato. Ver su expresión en ese momento fue la primera vez que sentí que, tal vez, todo esto realmente iba a salir a la luz. Mientras tanto, Lisa seguía avanzando. Comenzó rastreando las fuentes de ingresos conocidas de Madison. Obtuvimos registros laborales de su empresa inmobiliaria y ahí apareció la primera gran sorpresa: había estado ganando mucho más de lo que figuraba en nuestras declaraciones conjuntas. Encontramos cheques de comisiones depositados en cuentas que yo jamás había visto. Los registros eran claros. Madison había estado ingresando entre $180,000 y $220,000 al año, muy por encima de lo que alguna vez reconoció ante mí o ante el fisco. Y eso, apenas, era el principio. El primer indicio serio no llegó de golpe, sino como una incomodidad persistente que no lograba ignorar. Cada vez que revisaba nuestras declaraciones fiscales conjuntas, algo me hacía ruido. En papel, los números parecían razonables, pero no coherentes con la realidad que yo conocía. Según los formularios presentados, Madison declaraba ingresos anuales cercanos a los $90,000. Sin embargo, yo sabía con certeza que solo en comisiones su ingreso real debía superar ampliamente esa cifra. Había años en los que una sola operación le dejaba decenas de miles. Esa diferencia no podía explicarse con simples gastos o deducciones. La pregunta comenzó a perseguirme: ¿dónde estaba yendo el resto del dinero? Fue Lisa Nguyen quien tomó la iniciativa de seguir el rastro de forma sistemática.
Me explicó desde el inicio que este tipo de casos rara vez se resuelven con una sola prueba contundente. Se trata de patrones, repeticiones y decisiones financieras que, vistas en conjunto, revelan la verdad. El primer paso era revisar todas las cuentas bancarias conocidas de Madison. Nuestra cuenta de ahorros conjunta no mostraba nada fuera de lo común. Ingresos regulares, gastos domésticos, pagos habituales. Pero Madison tenía además dos cuentas corrientes personales que yo conocía solo de nombre. Nunca me había dado acceso a ellas, y en su momento lo acepté como una cuestión de independencia financiera. Lisa solicitó los registros completos de ambas. Los extractos revelaron algo que no podía ser casual. Mes tras mes, el mismo día exacto, salían transferencias por montos casi idénticos. No había variaciones ni retrasos. Era como un reloj. El dinero se enviaba a cuentas cuyos códigos bancarios no correspondían a ninguna institución estadounidense. Lisa lo reconoció de inmediato: transferencias internacionales. Durante una reunión en la oficina de Daniel Harper, Lisa me explicó con calma lo que aquello implicaba. Según los registros, Madison llevaba al menos 3 años enviando dinero al extranjero, siempre coincidiendo con la fecha en que se acreditaban sus comisiones. No era impulsivo ni desordenado. Era metódico, repetitivo y claramente intencional. Alguien que actúa así sabe exactamente lo que está haciendo. Poco después apareció la primera cuenta offshore. Estaba registrada en las Islas Caimán bajo el nombre Sunset Properties International LLC. Madison figuraba como miembro administrador, sin intermediarios visibles. La cuenta se había abierto en marzo de 2018, más de un año después de nuestro matrimonio, y mantenía un saldo de $340,000. Legalmente, al haberse generado durante el matrimonio, ese dinero era propiedad conyugal. La mitad me correspondía. Pero Lisa fue clara: cuando alguien crea una estructura así, rara vez se detiene en una sola cuenta. Me explicó cómo funcionan los paraísos fiscales en la práctica. Mucha gente cree que basta con enviar dinero a una isla del Caribe para que desaparezca. La realidad es distinta. Siempre existe un rastro, documentos de constitución, reportes bancarios, transferencias cruzadas. Madison había intentado ocultarlo, pero no había eliminado todas las huellas. Lisa obtuvo los documentos de constitución de Sunset Properties International, presentados en Delaware, un estado elegido frecuentemente por sus leyes favorables a la privacidad corporativa. Gracias a su pasado como investigadora del IRS, Lisa tenía contactos en distintas agencias estatales. En menos de una semana consiguió los registros completos. La LLC había sido creada en febrero de 2018, exactamente un mes antes de abrir la cuenta en Caimán. Eso confirmó lo que ambos sospechábamos: nada había sido improvisado. La investigación no se detuvo ahí. Lisa encontró otra cuenta en Panamá, registrada bajo una empresa diferente, Pacific Rim Holdings. El saldo era de $180,000. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el origen de los fondos. Esa cuenta recibía transferencias desde 3 fuentes distintas. 2 provenían de cuentas conocidas de Madison. La tercera provenía directamente de una cuenta empresarial a nombre de Brandon Miller. Lisa fue directa conmigo. No había margen para interpretaciones benignas. Madison y Brandon estaban moviendo dinero de forma conjunta, utilizando estructuras offshore para acumular capital fuera de cualquier control. No se trataba solo de ocultar ingresos personales, estaban construyendo algo juntos, con planificación y asesoramiento financiero. A partir de ese punto, los hallazgos comenzaron a acumularse. Aparecieron cuentas adicionales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas y Nevis. Cada una estaba asociada a una empresa fantasma distinta, con el nombre de Madison cuidadosamente enterrado en la documentación corporativa. Todas esas empresas se habían creado con pocos meses de diferencia durante 2018. Todas recibían transferencias periódicas que coincidían exactamente con el calendario de pago de sus comisiones. La cuenta de Nevis fue especialmente compleja. Ese país tiene algunas de las leyes de secreto bancario más estrictas del mundo, lo que dificulta enormemente cualquier investigación. Sin embargo, Lisa había trabajado años atrás en un caso de lavado de dinero y conservaba un contacto dentro de una entidad bancaria local. De forma no oficial, ese contacto confirmó la existencia de la cuenta y proporcionó información suficiente para iniciar los pedidos formales por los canales legales adecuados. Para diciembre de 2019, Lisa ya había identificado 7 cuentas offshore, con un total aproximado de $1,2 millones. Aún así, no estaba satisfecha. Durante una reunión me explicó por qué los números no cerraban. Según sus cálculos, después de impuestos, las comisiones de Madison en esos 3 años deberían haber rondado los $900,000. Sin embargo, solo en cuentas offshore ya había más de 1,2 millones, sin contar gastos cotidianos, viajes, vivienda y consumo.
Eso solo podía significar una cosa: existía otra fuente de ingresos que aún no habíamos descubierto. Lisa regresó entonces al empleador de Madison y solicitó un historial completo. No solo comisiones, sino también bonos, reembolsos de gastos, compensaciones especiales y cualquier otro pago. Fue ahí donde apareció una segunda capa de irregularidades. Madison había estado cobrando reembolsos de gastos duplicados. Presentaba recibos por viajes laborales, la empresa le devolvía el dinero, y luego esos mismos gastos aparecían en nuestras declaraciones conjuntas como gastos no reembolsados. La deducción fiscal era fraudulenta. Pero lo más grave no fue el fraude tributario en sí, sino el destino del dinero. Los reembolsos no iban a sus cuentas habituales. Terminaban en otra estructura más, Meridian Consulting Group LLC, registrada en Wyoming. Desde allí, los fondos eran enviados a una cuenta offshore en las Islas Cook con un saldo de $380.000. Cuando Lisa encontró eso, se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro. La cifra total ya ascendía a $1,58 millones, y aún quedaban documentos por revisar. Nunca olvidaré el día en que presentó el informe completo en la oficina de Daniel Harper. Llegó con un archivador enorme, repleto de separadores, estados bancarios, registros corporativos y documentos provenientes de jurisdicciones que apenas conocía. Expuso cada hallazgo con la precisión de alguien acostumbrado a construir casos complejos. Explicó que cada empresa estaba registrada en una jurisdicción distinta, con leyes fiscales diferentes, y que el dinero había sido movido a través de múltiples capas para dificultar su rastreo. No era el trabajo de un aficionado. Alguien había asesorado a Madison. Muy probablemente, Brandon. Lisa repasó uno por uno los montos confirmados. Islas Caimán, $340.000. Panamá, $180.000. Belice, $155.000. Islas Vírgenes Británicas, $195.000. Nevis, $215.000. Islas Cook, vía Wyoming, $380.000. Bermudas, $135.000. El total confirmado superaba los $1,6 millones. Todo generado durante nuestro matrimonio. Todo ocultado de manera deliberada. Todo considerado propiedad conyugal bajo la ley del estado de Arizona. Y aún así, Lisa dejó claro algo más antes de cerrar el informe: todavía quedaba margen para encontrar más. La estructura era demasiado grande como para pensar que ya habíamos visto todo. El informe comenzó con una línea de tiempo detallada que la contadora forense había preparado con precisión quirúrgica. En ese documento se mostraba, paso a paso, cuándo se constituyó cada sociedad de responsabilidad limitada, en qué fecha se abrieron las distintas cuentas bancarias y en qué momento exacto comenzaron a ingresar los primeros fondos. Vista en conjunto, la cronología no dejaba lugar a interpretaciones benévolas. Todo encajaba demasiado bien. Según el análisis, el punto de partida fue febrero de 2018, apenas 2 meses después de que Madison conociera a Brandon en una conferencia de inversionistas inmobiliarios realizada en Las Vegas. Ese dato no era menor. De acuerdo con Lisa Nguyen, ese periodo coincidía con el inicio probable de la relación personal entre ambos. El patrón era claro: diciembre de 2017, primer contacto en la conferencia; febrero de 2018, creación de las primeras LLC; marzo de ese mismo año, transferencias de dinero al extranjero. Nada de eso había sido improvisado. Era una estrategia deliberada, organizada y ejecutada con antelación. Lisa no solo reconstruyó la línea temporal. También accedió a los correos electrónicos corporativos de Madison, los cuales habían sido entregados como parte del proceso de descubrimiento judicial. Allí encontró extensas cadenas de mensajes intercambiados entre Madison y Brandon donde discutían abiertamente estrategias de protección patrimonial y diversificación offshore. No se trataba de conversaciones vagas. Analizaban jurisdicciones específicas, comparaban leyes de privacidad financiera y evaluaban qué países ofrecían mayor opacidad frente a reclamos legales. Uno de esos correos resultó especialmente comprometedora. En él, Brandon le enviaba a Madison los datos de contacto de un abogado especializado en planificación fiscal internacional. No había dudas, esto no era un descuido ni una mala decisión aislada. Era un plan consciente para ocultar activos. Lisa fue contundente cuando me explicó el impacto legal de todo eso. Cada dólar depositado en esas cuentas provenía de ingresos generados durante nuestro matrimonio. Bajo la ley de Arizona, eso las convertía automáticamente en bienes gananciales, divididos en partes iguales. Además, el hecho de que Madison hubiera ocultado deliberadamente su existencia durante el matrimonio colocaba la situación en una categoría mucho más grave. El juez, sin duda, prestaría especial atención a ese comportamiento. Mientras ella hablaba, Daniel Harper, mi abogado, esbozó una sonrisa seca, calculada. No era satisfacción. Era anticipación.
Esto se puede enterrar, dijo en voz baja, refiriéndose al caso de Madison. La investigación no se detuvo con la presentación inicial del divorcio. Lisa siguió avanzando y, revisando registros de propiedad, encontró un condominio en Scottsdale que no figuraba en ninguna declaración previa. La propiedad había sido adquirida en julio de 2018 por $420,000 en efectivo, a través de una LLC llamada Desert Sky Investments. En la escritura aparecía la empresa como propietaria, pero el acuerdo operativo dejaba claro que Madison era la única socia. Entonces Lisa tomó una decisión estratégica. Contrató a un investigador privado, no para seguir a Madison o a Brandon, sino simplemente para documentar quién ocupaba realmente el inmueble. Durante una semana completa, el investigador estacionó frente al edificio y registró cada movimiento. Fotografió a Brandon entrando y saliendo como si fuera su residencia habitual. Lo captó retirando el correo, sacando la basura, viviendo allí de forma permanente. Eso cerraba el círculo. Fondos conyugales habían sido utilizados para comprar una propiedad destinada a alojar al amante. Legalmente, eso constituía una clara disipación de bienes matrimoniales. El informe también reveló la existencia de múltiples tarjetas de crédito empresariales que yo desconocía por completo. Madison había abierto al menos 5, todas a nombre de distintas LLC. Los estados de cuenta mostraban gastos en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, joyerías y boutiques de diseñador. Una de las tarjetas registraba más de $90,000 gastados en un viaje de 2 días a Europa, presentado como un supuesto viaje laboral, pero que en realidad había sido una escapada romántica con Brandon, según las fechas y los cargos. Durante todo ese tiempo, Madison me repetía que trabajaba únicamente a comisión y que no podía aportar al ahorro conjunto. Sin embargo, financiaba una vida de lujo paralela con dinero que pertenecía al matrimonio. Lisa lo resumió sin rodeos: fraude, ocultamiento y disipación de activos. Material invaluable ante cualquier tribunal. Mi enojo crecía con cada nuevo hallazgo, pero no era rabia impulsiva. Era una ira fría, contenida, enfocada en la idea de justicia. Sabía que la paciencia iba a ser mi mejor aliada. Presentamos la demanda de divorcio en enero de 2020, acompañada de un paquete completo de divulgación financiera que incluía el informe forense. El abogado de Madison, Michael Foster, intentó argumentar que las cuentas offshore eran propiedad privada previa al matrimonio. Lisa respondió con registros bancarios que demostraban que todas se habían abierto después de la boda y se financiaron exclusivamente con ingresos matrimoniales. Michael también alegó que el condominio era una inversión comercial. Lisa presentó las fotografías del investigador, los estados de cuenta de servicios pagados por Madison y los cargos de tarjetas que demostraban que ella había amoblado completamente el lugar con dinero de las LLC. Cada argumento que presentaba la otra parte era desmontado con pruebas concretas. Fue una demolición meticulosa. La audiencia por las medidas provisionales fue devastadora. Madison apareció vestida con un traje de diseñador que fácilmente superaba los $3,000. El juez revisó página tras página del informe forense, observando cómo se detallaban las cuentas en el extranjero y las transferencias encubiertas. Cuando Madison subió al estrado, el juez le preguntó directamente si había revelado la existencia de esas cuentas durante el matrimonio. Ella respondió con evasivas. Luego vino la pregunta clave: si mantenía una relación sentimental con Brandon Miller, su socio comercial. Tras un largo silencio y un susurro desesperado de su abogado, finalmente admitió que sí. El juez no ocultó su desagrado. Ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas offshore, exigió documentación completa, me concedió el uso exclusivo de la vivienda conyugal y fijó una pensión temporal de $3,000 mensuales, considerando los ingresos ocultos. Madison quedó paralizada. Michael parecía querer desaparecer. El fallo definitivo no llegó hasta septiembre de 2020, debido a múltiples intentos de dilación por parte de la defensa contraria. Sin embargo, con cada mes que pasaba, surgían más pruebas. Lisa incluso descubrió transferencias directas desde las cuentas de Madison hacia cuentas de inversión a nombre de Brandon. Al final, quedó claro que el tiempo, la documentación y la verdad estaban de nuestro lado. Y eso marcó toda la diferencia. Desde el inicio del proceso entendí que lo que estaba enfrentando no era únicamente una traición personal, sino una estructura cuidadosamente diseñada para despojarme de lo que legalmente me correspondía. No se trataba solo de una relación extramarital, sino de un uso sistemático y consciente de fondos conyugales para financiar los negocios del amante de mi exesposa, todo mientras yo creía que estábamos construyendo un futuro en común. Cuando finalmente llegamos a juicio, en septiembre de 2020, el desgaste emocional y económico ya había sido enorme. Habían pasado meses de recopilación de documentos, entrevistas, revisiones bancarias y noches interminables revisando cifras que jamás debieron existir. A esas alturas,
Ya sabía que el caso no era sencillo, pero tampoco imaginaba la magnitud real de lo que estaba a punto de salir a la luz. El informe forense preparado por Lisa Nguyen fue, sin exagerar, devastador. Más de 200 páginas de análisis detallado que documentaban con precisión quirúrgica aproximadamente 1,8 millones de dólares en activos ocultos, ingresos no declarados y transferencias claramente fraudulentas. Cada página estaba respaldada por documentos oficiales, extractos bancarios, registros de constitución de sociedades, contratos inmobiliarios, cronogramas financieros y mapas de flujo de dinero que atravesaban múltiples jurisdicciones internacionales. Nada estaba basado en suposiciones. Todo tenía respaldo documental. El juicio se desarrolló durante 3 días completos. No hubo jurado. El caso fue evaluado exclusivamente por un juez, una decisión estratégica que Daniel Harper recomendó desde el inicio. En casos de fraude financiero complejo, un juez especializado suele comprender mejor las estructuras contables que un jurado sin formación técnica. El primer día fue, al menos en apariencia, el más monótono. Se trataron cuestiones procesales, se fijaron formalmente las fechas clave del matrimonio, se repasaron las declaraciones financieras iniciales y cada parte presentó su alegato de apertura. Fue una jornada cargada de formalismos legales, casi mecánica, como si se tratara de una obra ensayada. Sin embargo, debajo de esa calma aparente, todos sabíamos que lo peor estaba por venir. El segundo día marcó un antes y un después. Ese día, Lisa Nguyen subió al estrado y durante casi 4 horas ininterrumpidas explicó su investigación punto por punto. Utilizó gráficos comparativos, líneas de tiempo financieras, diagramas de sociedades y estados bancarios provenientes de 7 países distintos. Mostró transferencias internacionales, escrituras de propiedades, contratos de compra, documentos de creación de LLC y registros de cuentas que jamás habían sido declaradas durante el matrimonio. El juez intervenía constantemente, pidiendo aclaraciones, solicitando que se repitieran ciertos recorridos del dinero y preguntando cómo se había logrado reconstruir una estructura diseñada precisamente para no ser rastreada. Lisa respondió cada pregunta con calma, utilizando un lenguaje sencillo, casi pedagógico. Explicó cómo el dinero generado durante el matrimonio había sido fragmentado, transferido y ocultado deliberadamente para evitar su detección. Ingresos legítimos, depositados en cuentas secretas. Fondos conyugales desviados. Omisiones deliberadas. Un manual casi perfecto de ocultamiento patrimonial. El abogado de Madison intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio, pero el intento fue inútil. Lisa llevaba más de 20 años dedicada exclusivamente a investigaciones financieras de este tipo. Cada pregunta agresiva solo le permitió reforzar la evidencia con mayor claridad. Luego llegó el turno de Madison. El interrogatorio de Daniel Harper fue metódico, preciso y demoledor. No hubo dramatismo, solo hechos. Señora Madison, preguntó, cuando abrió la cuenta bancaria en las Islas Caimán en marzo de 2018, ¿seguía casada con mi cliente? Sí. ¿Le informó a su esposo sobre la existencia de esa cuenta? No. Cada respuesta cerraba una puerta. Cuando adquirió el condominio en Scottsdale en julio de 2018, ¿le comunicó esa compra a su esposo? Era una inversión comercial. No le pregunté eso, replicó Daniel. ¿Se lo comunicó? No. El ambiente en la sala se volvió denso cuando llegó la pregunta clave. Cuando comenzó su relación sentimental con Brandon Miller, ¿seguía casada con mi cliente? La pausa fue larga, incómoda. Finalmente, respondió. Sí. A partir de ahí, el resto cayó como fichas de dominó. Quedó establecido que Brandon Miller no solo era su pareja, sino también su socio comercial. Vivía en un inmueble adquirido con fondos matrimoniales y se beneficiaba directamente de las estructuras financieras ocultas. Cuando Daniel proyectó en pantalla las transferencias bancarias, el impacto fue inmediato, $340.000 transferidos en apenas 18 meses desde las cuentas de las LLC de Madison hacia las empresas de Brandon. Fondos conyugales utilizados para financiar el negocio de su pareja, dijo Daniel, mientras su esposo creía que el dinero se destinaba al ahorro común. ¿Es correcto? Madison intentó relativizar la respuesta, pero el juez intervino de inmediato. Responda sí o no. Sí, admitió finalmente. El juez no dejó de tomar notas. El tercer día estuvo dedicado a los alegatos finales. El abogado de Madison intentó sostener que ella había generado ese dinero por mérito propio, que las cuentas offshore tenían fines legítimos de planificación fiscal y que todo el proceso era una reacción emocional motivada por la infidelidad. Cuando Daniel Harper tomó la palabra, no elevó la voz. No lo necesitaba. Explicó con calma la legislación de Arizona sobre bienes gananciales. Todo ingreso obtenido durante el matrimonio pertenece por igual a ambos cónyuges, sin importar quién lo haya generado. Enumeró cada acto de ocultamiento,
cada omisión deliberada y cada transferencia destinada a sostener una relación extramarital. Esto no es un caso de finanzas complejas, concluyó. Es un caso de fraude deliberado. Se utilizaron sociedades pantalla, cuentas offshore y declaraciones falsas para ocultar patrimonio y privar a mi cliente de sus derechos legales. La ley es clara: cuando existe ocultamiento y despilfarro de bienes conyugales, corresponde una sanción severa. Solicitó que se otorgara a su cliente el 100% de los activos ocultos, además del pago total de honorarios legales y costos forenses. Tras un receso de 2 horas, el juez regresó con su decisión. Validó la metodología del informe forense, consideró probada la ocultación sistemática y calificó el testimonio de Madison como evasivo y carente de credibilidad. El fallo fue inmediato y contundente. Otorgo a Eisen el 100% de los activos identificados, incluidos los fondos offshore, el condominio de Scottsdale y todas las propiedades vinculadas a las LLC creadas durante el matrimonio. El valor estimado asciende a $1,8 millones, a transferirse en un plazo máximo de 90 días. Además, Madison debía pagar $87.000 en honorarios legales y costos periciales, asumir todos los gastos de transferencia y entregar documentación y accesos bancarios en un plazo de 7 días. El juez también derivó el caso al Departamento de Ingresos de Arizona y al IRS por posibles delitos fiscales. El intento de apelación fue rechazado en el acto. Salí de la sala en silencio, todavía procesando lo ocurrido. Daniel Harper me dio una palmada en el hombro. No solo ganaste, me dijo. Este es uno de los fallos más desequilibrados que he visto en 15 años de carrera. El juez estaba visiblemente furioso. No es habitual que un tribunal otorgue el 100% de los bienes en disputa, y cuando sucede, suele ser porque una de las partes cometió errores graves y deliberados. En este caso, la conducta fue tan evidente que las consecuencias legales se volvieron inevitables. La transferencia efectiva del dinero no fue inmediata. De hecho, se extendió durante casi 4 meses de enfrentamientos legales constantes. Madison, lejos de colaborar, instruyó a sus abogados para retrasar cada paso del proceso. La documentación llegaba incompleta, fuera de plazo o con errores intencionales. Esa estrategia le costó caro. El juez la declaró en desacato en 2 ocasiones. La primera vez fue una advertencia formal. La segunda, mucho más seria, le dio un ultimátum claro, con la amenaza explícita de enviarla 30 días a la cárcel si no cumplía en un plazo de 72 horas. Esa misma tarde, finalmente, presentó los documentos exigidos. Los activos en el extranjero añadieron una complejidad adicional. Cada jurisdicción exigía requisitos distintos y procedimientos específicos. Lisa Nguyen fue quien coordinó todo el proceso con una precisión quirúrgica, mientras Madison se oponía sistemáticamente a cada avance. El banco en las Islas Caimán solicitó documentos notariales originales. Panamá exigió que las órdenes judiciales fueran traducidas oficialmente al español. El Banco de las Islas Vírgenes Británicas fue aún más estricto, demandó que ambas partes se presentaran en persona para autorizar la transferencia. Madison se negó inicialmente a cumplir con ese requisito. Alegó compromisos laborales y trató de posponer el viaje indefinidamente. El juez no aceptó la excusa. Fue directo y contundente: o viajaba a las Islas Vírgenes Británicas para firmar los documentos, o todos sus activos quedarían congelados hasta nuevo aviso. La elección era suya. 2 semanas después, abordó un vuelo y se presentó en el banco. Durante la videoconferencia requerida, me sostuvo la mirada todo el tiempo. No dijo una sola palabra. Firmó, se levantó y se fue. El traspaso del condominio en Scottsdale fue mucho más rápido. En apenas 3 semanas recibí el título de propiedad. Lo puse en venta de inmediato a través de un agente inmobiliario que conocía toda la historia, y debo admitirlo, disfrutó cada segundo del proceso. La propiedad se vendió en apenas 6 días por $485.000. Los compradores, una pareja joven, jamás imaginaron el conflicto legal que se escondía detrás de esas paredes. El fideicomiso se cerró en 30 días y el beneficio adicional, unos $65.000 netos, fue depositado directamente en mi cuenta. Brandon se mudó del condominio al día siguiente del juicio, literalmente el mismo día. Mi agente pasó por el lugar esa misma noche y lo vio cargando cajas en un camión de alquiler. En menos de 24 horas, había desaparecido por completo. No se molestó ni en limpiar. Dejaron platos sucios en el fregadero, basura acumulada y plantas muertas en el balcón. Gasté alrededor de $2.000 en limpieza y reparaciones básicas para dejar el lugar listo para la venta. Madison y Brandon terminaron su relación unas 6 semanas después. Me enteré por un conocido en común que trabajaba en la oficina inmobiliaria de Madison. Al parecer, Brandon dejó de responderle llamadas y mensajes cuando comprendió que el dinero ya no estaba disponible. Ella apareció en su nuevo departamento, llorando y exigiendo explicaciones.
Él le dijo que necesitaba espacio, que debía replantearse todo. En realidad, la relación se había sostenido mientras el flujo de dinero existió. Una vez descarrilado ese tren, no quedaba nada que rescatar. En noviembre de 2020, Madison intentó apelar la sentencia. Presentó un escrito de 40 páginas alegando parcialidad judicial, argumentando que el fallo era desproporcionado y que el informe forense de Lisa Nguyen debía considerarse inadmisible. Michael Foster debió cobrarle otros $20.000 por ese ejercicio de ficción jurídica. En abril de 2021, el Tribunal de Apelaciones rechazó la apelación. La resolución escrita, de 5 páginas, desmanteló uno por uno sus argumentos y dejó claro que había ocultado deliberadamente bienes con estructuras offshore sofisticadas. El fallo original estaba plenamente respaldado por la evidencia y dentro del margen de discrecionalidad del juez. En junio de 2021, Madison intentó declararse en bancarrota. Alegó que estaba arruinada y que no podía afrontar los honorarios legales. El Tribunal de Quiebras fijó una audiencia. Yo asistí acompañado por Daniel Harper. Madison llegó con un nuevo abogado. Al parecer, Michael Foster ya no la representaba. El juez revisó el expediente del divorcio y le preguntó directamente cómo había pasado de tener acceso a $1,8 millones a declararse insolvente en menos de un año. Su respuesta fue confusa, mencionando gastos legales y costos de vida. El juez no le creyó. Fue tajante, la deuda existía porque había cometido fraude durante el divorcio. Había ocultado sistemáticamente bienes con la intención de privarme de mi parte legal. El tribunal no permitiría que una deuda nacida de un fraude fuera eliminada mediante una quiebra. La moción fue rechazada. Madison salió de la sala llorando. La deuda permaneció activa y comenzaron a embargarle el 25% del salario. Cada 2 semanas, una parte de sus comisiones se transfería directamente para saldar lo que me debía. La investigación fiscal avanzó más rápido de lo esperado. En diciembre de 2020, el IRS se puso en contacto conmigo solicitando el expediente completo del divorcio. Envié el informe forense completo de Lisa Nguyen junto con toda la documentación de respaldo. Tenían todo lo necesario. En julio de 2021, concluyeron la investigación y le impusieron una sanción de $23.000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Detectaron ingresos no declarados desde 2016. Madison ya estaba retirando dinero del extranjero incluso antes de casarnos. El Departamento de Ingresos de Arizona realizó su propia evaluación y determinó una deuda adicional de $44.000 en impuestos estatales. Madison intentó negociar planes de pago. El IRS aceptó cuotas mensuales de $2.800. Arizona exigió $750 mensuales. Sumado al embargo de su salario, estaba perdiendo casi la mitad de sus ingresos. En octubre de 2021, se vio obligada a vender su condominio personal, el que tenía antes del matrimonio. Lo vendió aproximadamente un 30% por debajo del valor de mercado porque necesitaba liquidez inmediata. Se mudó a un departamento pequeño en una zona poco atractiva de la ciudad. Cambió su BMW por un Honda Civic usado y dejó de publicar en redes sociales. En la comunidad inmobiliaria de Phoenix, la noticia se difundió rápidamente. Los clientes empezaron a pedir otros agentes. Sus cifras de ventas cayeron un 60% en 2021. La empresa la colocó en un plan de mejora de desempeño. La última vez que supe de ella, apenas lograba cubrir el alquiler y las deudas. La startup de Brandon colapsó en marzo de 2021. Todo su modelo de negocio dependía del dinero oculto de Madison como capital operativo. Sin ese respaldo, no pudo pagar nóminas. Los empleados renunciaron, los inversores se retiraron y la empresa fue disuelta en mayo de ese año. Brandon regresó a California y eliminó todas sus redes sociales. Desapareció por completo del entorno de Phoenix. Una vez que los primeros fondos quedaron firmemente asegurados, regularicé los pagos profesionales pendientes. A finales de 2020 dejé saldadas todas las facturas legales. El trabajo de Lisa Nguyen tuvo un costo elevado, al igual que la intervención de Daniel Harper, pero una parte sustancial de esos honorarios quedó cubierta por la resolución judicial. Al hacer el balance final, mi desembolso personal fue mínimo en comparación con el resultado obtenido. Nunca había tenido tan claro que gastar dinero en una defensa sólida podía marcar una diferencia tan radical. Con el conflicto cerrado, decidí no improvisar con el capital recuperado. Distribuí la mayor parte en inversiones estables, priorizando seguridad y crecimiento a largo plazo por encima de apuestas arriesgadas. Reservé una fracción como liquidez, no por necesidad inmediata, sino para darme margen de maniobra y tranquilidad. Después de años de tensión constante, esa sensación de control no tenía precio. También me permití terminar proyectos personales que había dejado en pausa. El Challenger, que llevaba años esperando atención completa, finalmente quedó como siempre lo había imaginado,
mecánicamente moderno, estéticamente intacto. Cada mejora fue pensada para disfrutarlo, no para exhibirlo. La casa pasó por un proceso similar. No fue una remodelación ostentosa, sino una puesta al día lógica, arreglos estructurales, mejoras funcionales y mantenimiento largamente postergado. Hoy es un lugar sólido, sin deudas asociadas y con un valor claramente superior al de años atrás. Al final, más allá de cifras, propiedades o inversiones, lo que realmente quedó fue algo más simple: estabilidad. Cerré una etapa marcada por el desgaste, el engaño y la incertidumbre, y avancé hacia una vida mucho más ordenada. Sin celebraciones exageradas ni discursos triunfalistas. Solo la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y haber seguido adelante sin mirar atrás.